Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador,
inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas te escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas te escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Gracias. Buenas tardes, hermanos, es un gusto saludarles en esta tarde, tarde 24 de mayo, en esta reunión vespertina de nuestra iglesia. Como usted sabe, nuestro pastor está ausente por situaciones familiares, por situaciones de su mamá que está un poquito delicada de salud, pero bueno, gracias a Dios por este tiempo que vamos a poder estar compartiendo de la palabra en este día a través de este medio. Le damos muchas gracias a Dios por las tecnologías, por estos medios de comunicación que nos permiten, aún como iglesia, en estos tiempos de pandemia, poder estar juntos, poder estar unidos en esta llamada jornada de sana distancia. Como usted sabe, empezó el día 23 de marzo, ya vamos en el día número 62 de esta cuarentena, que ya no es ni cuarentena, ya se extendió, son 62 días que hemos estado, algunos en casa, otros trabajando, los chicos en la casa no han estado yendo a la escuela. Han sido 62 días difíciles de esta llamada jornada de sana distancia, y es interesante, en la mañana platicábamos que este es el 10º domingo que no tenemos reunión en nuestra iglesia. Ha sido un poquito difícil para algunos, vamos a platicar más adelante qué es lo que está pasando o cómo nos sentimos a través de este proceso diferente que estamos viviendo como iglesia. Y bueno, son 10 domingos ya que estamos ausentes. Si usted ha visitado las instalaciones donde nos reunimos, algunos que hemos estado viniendo de manera constante, podemos ver la ausencia de personas, la ausencia de la iglesia. Estas son las instalaciones, nosotros somos la iglesia, pero sí se siente esta ausencia física de la iglesia en el templo. Sin embargo, pues somos iglesia y seguimos existiendo, gracias a Dios. En esta tarde vamos a compartir de la palabra de Dios, pero antes me gustaría que hiciéramos una oración para poner todo en manos de Dios. Le voy a pedir que ahí donde esté en su casa, si usted está en su sala, si usted está en su cuarto, está fuera de su casa, ahorita con el clima que ya no hay sol, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos estar reunidos a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, porque podemos estar cerca de ti, porque podemos buscarte de manera personal.
Gracias por los medios de comunicación que nos permiten estar juntos, de algún modo poder escucharnos a veces, vernos por videollamada, poder ver estos mensajes, poder conocer de tu palabra, poder estar con tu palabra, Señor, poder crecer aún en la situación. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque somos iglesia. Gracias por esta iglesia, en particular esta congregación, que tú la has mantenido a lo largo del tiempo, todos estos años, y sin duda alguna tú estás manteniendo, sosteniendo, estás cuidando en este periodo de emergencia sanitaria en el mundo. Te doy gracias por tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que en esta tarde podamos ir a tu palabra, podamos conocer lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos usarlo para tu gloria, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermano que está ahí en su hogar, dispuesto a escuchar de tu palabra, a poder ir a tu palabra, Señor. Bendice este tiempo especial, este tiempo hermoso. Padre, bendice a nuestro pastor con su familia en donde está. Te pedimos que tú sigas respaldando, bendiciendo a su familia, a su mamá, Señor. Y gracias, Dios, te doy la vida por la vida de ellos, de nuestros pastores, de su familia. Padre, en esta tarde disponemos nuestro corazón para aprender de ti. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues bueno, vamos a estudiar la palabra en esta tarde. Le voy a pedir que si usted tiene por ahí su Biblia a la mano, la abra en el Evangelio de San Juan, y vamos a estar estudiando este pasaje en el capítulo 20. Vamos a leer a partir del versículo 19 y hasta el 29. Abra su Biblia. Si usted está viendo la transmisión por su teléfono, pues a lo mejor no va a poder usarla, pero si tiene su Biblia física a la mano, úsela, sáquela, ábrala. San Juan capítulo 20, 19 al 29. Quisiera que, aunque no estamos reunidos, usted estando ahí en su casa con su Biblia, siga esta lectura conmigo en voz alta. Si está con su familia, pues bueno, como familia tengan esta lectura en voz alta para no perder la costumbre de cuando nos reuníamos leíamos en voz alta este pasaje, un pasaje interesante. El contexto de este pasaje es la resurrección. En aquellos tiempos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pasó todo este proceso, que fue crucificado, lo pusieron en el sepulcro y al tercer día Él resucitó. Vamos a leer el contexto para aprender lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje. Juan capítulo 20, versículo 19, leámoslo juntos en voz alta, y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo le quiero pedir en esta tarde que
que meditemos un poquito en esta palabra, en este pasaje de la Escritura aquí en Juan, y quisiera hablar un poquito del contexto. Para los discípulos el contexto era domingo, igual que hoy, ¿no? El primer día de la semana. Había pasado unos días después de que Jesús había sido encarcelado, que había tenido la última cena con él. A Jesús se lo llevaron, pasó una noche, allá lo llevaron a juicio, lo condenaron, lo crucificaron. Dice la Escritura que después fue llevado al sepulcro por la tarde de aquel día en que le crucificaron y murió nuestro Señor. Usted sabe el contexto de esta historia. Pedro le negó en esa noche, los discípulos se dispersaron, se fueron. Juan por ahí estaba cerca en el proceso de la crucifixión, pero quisiera que en este momento pensáramos en ese momento, que nos trasladáramos a aquella época, pensáramos, es domingo, primer día de la semana. Usted sabe, las mujeres, dice la Escritura, que fueron al sepulcro, llevaron por ahí algunas, iban a ungir el cuerpo. Dice la Biblia, notaron que no había, pidieron que les removieran la piedra, vieron que no estaba Jesús. Dice la Escritura que se les presentó a ellas y les dijo que, bueno, lo vieron físicamente. Después les dijo que se iba a reunir con sus discípulos. Ellas van y le dicen a los discípulos, hemos visto al Maestro. Y bueno, estamos en ese contexto de la historia, ¿no? Cuando Jesús viene y se les aparece a sus discípulos. Y dice la Escritura que cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el primero de la semana, domingo como hoy, estando las puertas cerradas, era noche del primer día, como hoy domingo, ya estamos oscureciendo, ya es de noche, dice, estando las puertas cerradas. Algo que quisiéramos ver o que quisiera compartir en el contexto de esta historia es, los discípulos estaban viviendo una situación nueva. Usted se ha dado cuenta que ellos tenían su trabajo unos años atrás. Ellos eran judíos, ellos se dedicaban a muchas cosas diferentes. Pedro era pescador, Mateo era publicano. Jesús los llama, cambia su vida porque los llama a hacer algo diferente y durante 3 años camina con ellos. Les muestra una forma diferente de llevar una vida, ahora respaldada y creyendo en Jesús. Y ellos habían adaptado una nueva vida por 3 años. Caminaron con Jesús, lo vieron hacer milagros, lo vieron como el Mesías, y la verdad ellos se sentían felices por esta nueva vida que ellos tenían. Sin embargo, vemos en este contexto de la historia que sufrieron una situación totalmente que les cambió el rumbo. Su maestro había sido crucificado, su maestro había muerto, lo habían puesto en el sepulcro. Los judíos, en compañía con los romanos, mostraron que pudieron matar a Jesús, aunque ellos no sabían que había resucitado. Y dice la Escritura que ellos estaban reunidos, dice a puertas cerradas. Otra versión, la nueva traducción viviente, dice que estaban con las puertas bien cerradas. Dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, por miedo a los judíos. Algo interesante que vemos, hay 5 datos interesantes que quisiera tocar rápidamente en este pasaje, es que ellos, después de este proceso, ellos tuvieron miedo. Ellos se volvieron a reunir, así que se reunieron, pero cerraron la puerta, se encerraron y tenían miedo de los judíos, tenían miedo del exterior. Y si nosotros pensamos ahorita, decimos, bueno, nosotros como iglesia, pues nos reuníamos cada domingo entre semana, teníamos procesos, visitábamos, teníamos células, teníamos una vida, ¿no? Como los discípulos con Jesús durante varios años. Sin embargo, estamos viviendo una etapa diferente, una situación diferente, lo que ahora dicen, vamos a entrar en una nueva etapa de una nueva normalidad, es decir, una normalidad diferente. Los discípulos estaban entrando en una etapa totalmente diferente, porque aunque Jesús resucitó, ya no iba a caminar con ellos, ya no iban a entrar en una etapa como la que habían tenido unas semanas o unos días antes, y lo natural que ellos tenían miedo. Los judíos estaban tras ellos. Me imagino que si veían a los judíos les iban a decir, tu maestro murió, porque no lo iban a haber resucitado. Ellos naturalmente, ellos tenían miedo, ya no tenían a Jesús. Quizás hasta se les olvidó que había dicho Jesús que iba a resucitar porque ellos no lo habían visto. Las mujeres iban al sepulcro y iban a ungir el cuerpo. Ellos estaban encerrados y tenían miedo. Algunos quizás estaban avergonzados porque lo dejaron, corrieron. Pedro estaba avergonzado porque lo negó anteriormente, no sabíamos qué pensaba.
Eran horas difíciles desde aquel momento en que el maestro había muerto, y lo interesante aquí es que estaban viviendo una nueva situación. Era parte del plan de Dios, por supuesto, era la voluntad de Dios, pues claro, era una nueva etapa de la iglesia. Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Ellos estaban reunidos, era normal que tuvieran miedo, que estuvieran tristes, que no supieran qué hacer, no supieran ahora qué hacer con este ministerio que el Señor les había encargado. Jesús, sin embargo, dice la Escritura que Jesús viene, dice entonces, dice, donde estaban reunidos, dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. La primera cosa que nuestro Señor, precioso nuestro Señor Jesucristo, no viene y le dice, Pedro, me negaste, o me dejaron, o porque están encerrados. Él viene y Él sabía la necesidad, tenían miedo, es normal tener miedo a veces, sobre todo ahorita, ¿verdad? Que estamos en nuestra casa, no sabemos qué pensar. Algunos quizá ya estamos desesperados por la cuarentena, decimos, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? A veces no lo externamos porque tenemos quizá la idea de que como cristianos debemos ser siempre fuertes y tener todas las respuestas, y la verdad es que no. Tenemos un espíritu fortalecido porque Dios nos fortalece, pero tenemos un alma que se mueve en emociones, y de repente a lo mejor nuestro pensamiento a la noche es, Señor, tengo miedo, no sé qué va a pasar, regresaremos a la normalidad o en verdad será ahora diferente, nos volveremos a reunir pronto en la iglesia, en el templo, en las instalaciones, o cuántos meses más no seguiremos así. Y Jesús viene y lo primero que les dice es, paz a vosotros. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. El primer dato interesante de este pasaje es que es normal que ellos tenían miedo por la nueva situación que estaban viviendo. La segunda cosa que vemos aquí hermosa es que Jesús viene, no los cuestiona, sino que les dice, paz a vosotros, tranquilos, todo va a estar bien. Les transmite eso, y viene, y la tercera cosa, la segunda cosa que Dios hace es viene a ellos y se les muestra tal cual es. Dice en otro evangelio, dice que de repente ellos pensaban que era espíritu, y Él les dice, no, soy cuerpo, soy real. Y dice, y les muestra sus manos, ellos tocan sus manos, tocan su costado, ellos se dan cuenta de lo maravilloso y lo poderoso que Jesús había hecho, porque realmente había resucitado. Entonces, en este tiempo de cuarentena, si de repente nosotros nos sentimos medios angustiados, medios pensativos, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Volveremos a una nueva normalidad? ¿Volveremos a reunirnos? Y si nos reunimos, ¿va a ser igual que antes o va a ser diferente? ¿Volveré a poder abrazar a mis hermanos? No sabemos qué va a pasar, tenemos miedo. Jesús viene y nos dice, paz a vosotros. Y Él se quiere mostrar tal cual es, quiere mostrar sus propósitos, quiere mostrar el por qué está permitiendo todo eso, por qué son 62 días, porque ahora no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, va a ser una nueva normalidad, y Él quiere decirnos, tengan paz, todo está bajo control, y quiere mostrarse a nosotros tal cual es con sus propósitos. Y es algo padrísimo, es algo muy muy bueno, porque eso nos permite recobrar el gozo, el ánimo. Es normal tener miedo y externarlo. Los discípulos lo externaban cerrándose. Cuando somos sinceros, y a veces no lo decimos, pero de repente podemos compartir, la verdad ya me desesperé en la cuarentena, la verdad ya no sé si tengo temor de saber si voy a regresar a mi trabajo normal o va a ser diferente, si nos vamos a reunir, cuánto tiempo más nos van a impedir reunirnos, porque aunque entremos ahorita en una nueva normalidad en 7 días que termina la jornada de sana distancia, no estamos seguros si vamos a poder reunirnos todavía, no ha dicho nuestras autoridades sanitarias si lo vamos a poder hacer. Podemos tener miedo, y externarlo a veces da descanso, entonces hay que externarlo. Jesús viene y se nos muestra, y cuando vemos tal cual son los propósitos de Dios en este tiempo, estando en casita, yendo a la palabra, y Jesús nos muestra sus propósitos, su voluntad permisiva de por qué está permitiendo eso, nos da descanso, nos da gozo, nos da ánimo. Dice la Escritura, si seguimos leyendo, dice, cuando les habló dicho eso, les mostró sus manos, los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Mi hermano, si usted está pensando, si usted está triste, si usted está desesperado ya, vaya al Señor,
deje que Dios se muestre a usted en este tiempo, ahí en su casita, con su familia, y le aseguro que cuando veamos a ese Señor con propósitos, con principios, lo natural que va a haber en nuestros corazones, vamos a sentirnos con gozo, nos podemos hasta regocijar, como dice la Escritura. El tercer punto que quisiera que viéramos, seguimos en la lectura, dice: entonces Jesús les dijo en el versículo 21, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Yo los envío. El tercer paso es que Él en ese momento les dijo: ok, tienen miedo, es normal, es una nueva situación, yo estoy con ustedes, yo tengo propósitos, todo lo que está pasando es basado en un plan. Tengan paz otra vez, como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Les volvió a recordar la misión de los 12. En este proceso podemos sentir miedo, tristeza, podemos descansar en el Señor, pero también el Señor viene y nos dice: oye, iglesia, tenemos una misión, somos una iglesia que estamos aquí, recordamos nuestro propósito. La iglesia evangélica Los Peregrinos existimos para mostrar amor y salvación, formando discípulos desde Ciudad Valles hasta el último en la tierra. No debemos olvidar nuestra misión. Jesús nos los quiere recordar en esta tarde. Hay que seguir el trabajo, y les dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces Él nos está recordando su plan para la iglesia. Somos una iglesia que no debemos detenernos. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos ser obedientes a nuestras autoridades, pero el trabajo, seguimos siendo una iglesia que tenemos que estar caminando todos los días. Esta situación nueva no debe detener el trabajo de la iglesia. A la medida de lo posible debemos retomar ese camino, ese ministerio, ese alcance, ese crecimiento espiritual como iglesia. A la medida de lo posible poder buscar estrategias para poder seguir caminando. Dice aquí algo interesante, dice: y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A ellos les dio el Espíritu Santo en aquel contexto. Nosotros ya lo tenemos al Espíritu Santo. Si tú y yo le hemos recibido a nuestro Señor, a Jesús en nuestro corazón, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Debemos dejar en este tiempo que el Espíritu Santo trabaje, moldee, nos dé crecimiento, nos mueva a hacer cosas nuevas, a poder abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que Él nos revele y nos lleve a hacer la voluntad de Dios en esta situación. Lo tenemos al Espíritu, debemos dejarlo trabajar para poder trascender. Y algo interesante aquí es, en este pasaje dice que estaban 10 de los discípulos reunidos. Eran 11 los que habían quedado, pero no estaba uno. No estaba Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Pues bueno, la Biblia no lo menciona en este pasaje, pero podemos aprender de este pasaje que a veces algunos de nosotros como iglesia están firmes, están animados, Jesús se ha mostrado, están tranquilos, están gozosos aún en este proceso, están firmes, han entendido que tenemos que seguir trabajando como iglesia, pero quizá vemos otros que no estamos en el mismo paso de crecimiento, estamos tristes, estamos atrás, estamos dudando, decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahorita? ¿Por qué ya no nos podemos reunir, Señor? ¿Por qué está pasando eso? Y vemos más adelante, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. La tarea de la iglesia, tenemos que fortalecernos nosotros, tenemos que ir y decir: Dios tiene planes, ánimo, ¿qué está pasando? No te pongas triste, y ir avanzando poco a poquito. Dice: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay otros que quizá van a estar batallando un poquito más con nosotros en este tiempo. Es posible, mis hermanos, que hay alguno de nosotros que en este tiempo, son 62 días, son 10 domingos que ya no estamos aquí, hayan incluso dudado, hayan descuidado su vida espiritual, hayan dejado de orar, de leer la Escritura, estén desanimados, estén dudando. Y no es momento de juzgar, no es momento de reprender, es momento de estar dispuestos, así como los discípulos fueron con Tomás: ¡ay! Vimos al Señor,
Tomás de repente dijo, no creo, quiero verlo con mis propios ojos. Pero los discípulos fueron, tenemos que ir y tenemos que dejar que sea el mismo Jesús el que los esté fortaleciendo en este tiempo, como lo hizo con Tomás. Dice la Escritura, 8 días después, Jesús lo hizo esperar a Tomás 8 días más. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ya estaba con ellos. Tenemos que atraer a esos hermanos que posiblemente están dudando, están tristes, están quizá batallando en su vida espiritual en este proceso. Es difícil, hermanos, un tiempo así es difícil, estando en casa, no teniendo quizá reuniones entre semana, procesos. De repente estar con la iglesia te fortalece, te sientes diferente. Ahora estar en casa es más complicado y puede haber unos que estén dudando. Dice, los discípulos estaban, 8 días después estaban sus discípulos dentro y con ellos, Tomás estaba con ellos, llegó Jesús estando las puertas cerradas, seguían con las puertas cerradas los discípulos, una nueva situación diferente en aquel entonces. Y se puso en medio de ellos y les dijo, estoy en el versículo 26, Juan 20, 26, y dice, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Algo muy hermoso que vemos aquí es que Dios nos tiene una paciencia. A los discípulos no les reprendió, les dijo, tengan paz, se les mostró. 8 días después se volvieron a reunir y ya estaba Tomás, y el Señor fue paciente. Tomás, no seas incrédulo, sé paciente. Hay algunos que estamos batallando y el Señor viene con un amor tan bonito y nos dice, ánimo, échale ganas, vamos a levantarnos, confía en mí, deja que yo me muestre a ti en este proceso, en esta nueva situación, en esta nueva normalidad. Deja que yo me muestre a ti, descansa en mí, gózate en mí. Si estás batallando con tu vida espiritual, el Señor Jesús viene y nos perdona porque Él es paciente con nosotros, como lo fue con Tomás, y de una manera tan amorosa nos dice, no seas incrédulo, sé creyente, yo tengo el control sobre toda esta pandemia. Y es tan hermoso eso. Dios tiene una paciencia incondicional. Él viene y Él nos quiere afirmar en nuestra fe en este proceso de pandemia. No nos podemos reunir, el Señor no le detiene eso. Los discípulos estaban a puerta cerrada y eso no detuvo a Jesucristo. Él entró que las puertas estaban cerradas. Él es poderoso. Ahorita tenemos nuestros templos cerrados, nuestras células cerradas, las instalaciones, usted ve, están cerradas. Eso no va a detener a nuestro Señor Jesús. Él hace cosas maravillosas. Y el quinto dato de este pasaje que me gusta mucho es que cuando Jesús viene y dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, y termina diciéndole, Tomás dice, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le estaba diciendo, tú caminaste conmigo, Tomás, yo te discipulé, no creíste, te tengo paciencia, te amo, te muestro como yo soy, pero va a haber algunos que quizá no van a tener esa bendición que tú has tenido de conocerme de cerca, pero sin aún ver todo esto, ellos van a creer. Y en este tiempo, hermanos, es una realidad. A veces como iglesia estamos pasando procesos difíciles de manera personal como cristianos, y es normal. Vamos a ver que así como Jesús le dice a Tomás, a gente dice, va a ver quiénes son bienaventurados, que aunque no han visto lo que yo hago, van a creer, que no han visto como ustedes. Hermanos, en este proceso hay mucha gente en el mundo sufriendo, padeciendo necesidad, que no le está costando creer en Jesús, porque ve una situación tan grande, tan peligrosa. Somos tan vulnerables como cristianos, como humanos en este momento. Nos hemos dado cuenta, las naciones, los líderes mundiales, los presidentes, que somos vulnerables, que no somos tan poderosos como creíamos los humanos, porque un virus tan pequeño ha hecho grandes
grandes afectaciones a nivel mundial, y es un momento tan importante donde esa condición hace que mucha gente, como dice la Escritura, crean sin haber visto. Hay gente que está dispuesta a creer en Jesucristo. Tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que hablarles de Él. Es normal esta situación, como lo vemos. Hermanos, si usted se siente o nos sentimos de repente, ¿qué va a pasar? El 1 de junio vamos a volver a venir a la iglesia, no lo sabemos. Quiero que piensen esto. Quiero que piensen los discípulos en este momento. Había pasado este proceso difícil del Calvario. Su maestro estaba sepultado, ahora lo ven resucitado. Jesús les da el Espíritu Santo, pero Él ya no va a estar físicamente con ellos. Ellos van a entrar en esta nueva normalidad para ellos también, donde van a abrir las puertas y iban a salir al exterior. Iban a entrar en una nueva etapa. Ya no iban a ser lo que eran al principio, pescadores, publicanos, porque ya habían entrado en una nueva etapa. Ahora como creyentes, como discípulos, igual nosotros en Cristo tenemos una nueva vida, pero ellos estaban entrando en una etapa totalmente diferente, porque ellos ya no iban a salir. Y cuando ellos estaban con Jesús, imagínense los discípulos caminando con Jesús, Jesús haciendo milagros, ellos se sentían seguros. Los fariseos venían, los romanos venían, mostraban presión social, y ellos de algún modo se sentían seguros porque tenían allá a Jesús físicamente, que estaba haciendo cosas trascendentes, y era una seguridad para ellos. Ya no iba a estar eso más. Ahora ellos iban a entrar en una nueva normalidad, donde ellos iban a salir a los judíos, a los romanos, iban a empezar a tomar el papel, la misión que el Señor les había encargado, sin Jesús físicamente presente. Iba a haber quienes, y muchos no le creyeron, iba a haber una presión social tremenda, porque muchos discípulos, mucha gente, los judíos, los romanos, iban a decir: yo no vi a tu maestro resucitado. Le iban a decir: mira, tu maestro según resucitó, no resucitó, lo matamos. Ellos iban a enfrentarse a una nueva normalidad diferente, y lo hicieron. Ya no caminaban con Jesús físicamente, ahora ellos caminaron no solos espiritualmente, pero físicamente, sí, enfrentándose a una presión social tremenda ante los judíos, y lo hicieron y tuvieron éxito. Qué interesante, como iglesia quizá vamos a entrar en una nueva normalidad también. ¿Cuánto tiempo vamos a estar reunidos en nuestras casas por videollamada, por transmisiones? No lo sabemos. Vamos a regresar a una normalidad como la que éramos antes, no lo sabemos, a lo mejor no, pero debemos de estar dispuestos como los discípulos a abrir nuestras puertas, no literal en este momento, pero sí redoblar esfuerzos para seguir sirviendo al Señor a la medida de lo posible, con nuevas estrategias, con tecnologías ahora, alcanzando personas, buscando nuevas circunstancias, nuevos modelos de alcance, de discipulado, de hacer ministerio, de servir al Señor, tal como los discípulos lo hicieron. Ellos ya no fue lo mismo como los 3 años anteriores, ni su vida anterior. Ellos entraron en una nueva normalidad. Como sociedad nos dicen que en unos cuantos días entraremos en una nueva normalidad como sociedad. Como iglesia también vamos a dar un paso más, porque la iglesia está transformándose en métodos. Una pandemia no nos puede tener como iglesia. Tenemos que entrarle a esta nueva forma de poder ser iglesia, aún con una pandemia al frente, aún con una pandemia que está ahí limitándonos de algún modo. Tenemos que hacerlo como los discípulos lo hicieron. Y concluyo con estos 3 desafíos. Dios nos desafía a 3 cosas muy interesantes. La primera es, nos desafía a avanzar, aunque no sea esto fácil. No va a ser fácil. Para los discípulos no fue fácil. Yo me ponía a pensar y decía: Señor, si yo fuera un discípulo de aquel entonces y yo hubiera caminado contigo 3 años, y aunque los fariseos vinieran, yo caminando así contigo, tú físicamente haciendo milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados, tú me hubieras sentido bien seguro y hubiera querido que así fuera siempre. Pero si después tú, en el plan perfecto que tú tenías, fuiste a la cruz, resucitaste, fuiste al Padre y nos dejaste a tu Espíritu Santo, y hubiéramos entrado en una nueva normalidad de ahora ser nosotros los portavoces del Evangelio como discípulos, para mí hubiera sido difícil.
Y yo lo traslado en aquel entonces y digo, imagínense a Pedro, a Marcos, a Pedro, a Tomás, Andrés y a todos los discípulos diciendo, nos atrevemos a dar este nuevo paso, etapa diferente, situación diferente, sin Jesús físicamente. Los judíos nos van a ir a echar presión. Dijeron, le entramos, y salieron a hacer una nueva etapa, ahora como iglesia, con el Espíritu Santo. Hicieron cosas extraordinarias. Lo podemos hacer nosotros. No va a ser fácil, pero lo podemos hacer. Dios nos desafía, aunque no sea fácil. Segundo desafío, vamos a ser cuestionados. Yo no me imagino cuando los discípulos salieron y se encontraron a un judío que le dijeron, mira, tú eres tu maestro, el que sanaba, ahora está muerto, porque a mucha gente no lo vio resucitado. Incluso dice la escritura en otro evangelio que los judíos, aún ahora los judíos no creen en la resurrección, porque nunca vieron a Jesús y piensan que nunca sucedió. Los imagino cuestionándolos, los romanos, y tu maestro con el que caminabas, ¿dónde está? No lo vimos resucitado. Y ellos entraron en una etapa diferente donde fueron cuestionados. Una nueva doctrina, una nueva forma de ser de la iglesia, fueron cuestionados. Hermanos, vamos a ser cuestionados. Vamos a tener presión. No sé si le ha pasado, pero puede haber gente que venga y dice, ¿por qué Dios permite una pandemia? ¿Por qué Dios está permitiendo que miles de personas estén muriendo, que miles de personas se estén infectando? Tenemos que estar tan cerca a nuestro Señor para poder avanzar en este desafío, en esta nueva normalidad, donde va a ser difícil, donde vamos a ser cuestionados como iglesia. Debemos de conocer cada vez más a Jesús, la verdad de la Escritura, para poder con seguridad, con autoridad, con la que nos da el Señor, de poder entrar en esta nueva normalidad y decir, Dios lo permite porque Él tiene un plan. Es parte de la voluntad permisiva de Dios. Por algo pasan las cosas y poder avanzar en esta nueva normalidad. Tercer desafío, con este concluyo, estamos desafiados incluso aunque podemos padecer. Los discípulos padecieron. La mayoría de ellos padecieron persecución, padecieron martirio. Usted sabe, muchos fueron mártires por el Evangelio. No, quizá no va a ser el modo de persecución, no va a ser el modo de padecer, pero hermanos, usted se ha preguntado en esta nueva normalidad que vamos a entrar, usted sabe que este virus va a estar presente, aunque tengamos una jornada de sana distancia, aunque tengamos una nueva normalidad con nuevas medidas, con nuevas formas de sobrellevar la sociedad, la economía, las escuelas, el virus está presente, aunque hasta que no haya una vacuna, hasta que no pase este proceso, y pudiera ser en la voluntad permisiva de Dios que aunque nos cuidemos, aunque acatemos las circunstancias, no estamos exentos de quizá contagiarnos de este virus COVID-19. Debemos de estar dispuestos. Los discípulos estuvieron dispuestos, no se arriesgaron, ellos lo hicieron dentro de la voluntad de Dios. Nosotros, cuidándonos, teniendo sana distancia, entrando en una nueva etapa, en una normalidad, tenemos que estar, y Dios nos desafía a poder estar dispuestos, incluso a padecer a lo mejor una enfermedad leve, pero quizá no lo sabemos. Científicamente no se conoce cómo se mueve este virus, el modo en que no podemos decir, yo porque estoy joven, no tengo una enfermedad, la voy a pasar bien. No lo sabemos, debemos de confiar en el Señor, pero debemos de estar dispuestos a padecer en esta nueva normalidad. Quiero concluir con esto, mis hermanos. Así como los discípulos después de la resurrección entraron en una nueva etapa, en una nueva situación, ya no con Cristo andando por la ciudad, ahora ellos siendo la iglesia, siendo los portavoces del Evangelio, en una nueva etapa, en una nueva situación, en una nueva normalidad. Dios nos reta a entrar en una nueva normalidad como iglesia. Aunque no estemos reuniéndonos, debemos seguir siendo la iglesia. Mis hermanos, estos discípulos extendieron el Evangelio, hicieron discípulos, hicieron cosas trascendentes, aún desde nuestro hogar, aún estando en nuestro trabajo limitado, con las medidas de sana distancia, con las restricciones que por prudencia, por seguridad en salud debemos de estar acatando. Aún ahorita no debemos de dejar o quedarnos en stand-by como iglesia. Tenemos que avanzar.
Tenemos que seguir sirviendo a la medida de lo posible. Gloria a Dios por las tecnologías. Usted ahora sabe que si descarga una aplicación puede tener una videollamada y poder ver a su alumno de seguimiento, de discipulado. Hermano, Dios nos llama a edificarnos como iglesia. Si usted de repente dice, yo no sé cómo está tal hermano, es un hermano que económicamente batalla, márquele, hagan una llamadita, sigamos siendo iglesia, así como cuando nos reuníamos y platicábamos y nos apoyábamos, nos ministrábamos, nos animábamos. Tenemos que seguir siendo igual, no se detenga, hay llamadas, videollamadas, cuidando la sana distancia. Si hay necesidad incluso de ir físicamente a ver cómo está un hermano, pues con mucho cuidado, y si es prudente hágalo, si no con una llamada. Tenemos que ver unos por otros. Si usted sabe que algún hermano está pasando una necesidad y Dios lo mueve a poder suplirla, pues adelante, sigamos siendo iglesia, sigamos alcanzando personas. Va a ser diferente, claro. Antes a lo mejor decíamos, yo quiero que la gente conozca a Jesús, y quizá era fácil decir, te invito el domingo a la iglesia. Lo atraíamos aquí a las instalaciones con un grupo de alabanza donde lo ministraban, con maestros, con el pastor que nos ministraba, y la gente, era sencillo poder hablarle de Cristo a una persona. Los discípulos lo vivieron antes, lo atraían a Jesús y Jesús los sanaba. ¿Qué pasó después? Ellos tenían que abrir su boca, ellos tenían que predicar, ellos tenían que sanar enfermos. Hermanos, ahora quizá a nosotros nos toca a nuestro amigo, a nuestro vecino, hacer una llamada y ministrarlo, ¿verdad? Tenemos un grupo de alabanza en este momento que los ministre, poder decir, oye, escucha tal canto, o mira, te paso este canto, poder nosotros hablarle, sacar la Biblia y decir, mira, la Biblia dice esto. Ya no atraerlo a que un maestro aquí en la iglesia, en la escuela iba a decir, aquí en la iglesia le enseña, el pastor los predica. Nosotros vamos a tener que hacer como los discípulos lo hicieron. Esa es la nueva normalidad, pero hay que entrarle a esta nueva normalidad. Nuevas estrategias, busque nuevas estrategias. Si usted tiene un ministerio, que su ministerio puede decir, Señor, ¿cómo sigo mi ministerio? ¿Qué hago? Ayúdame, enséñame. Si usted no es tan de tecnologías, pues hay equipos, hay chavos, hay jóvenes que son un poquito más diestros con las tecnologías. Háblele, mándale un mensaje, oye, enséñame a usar las videollamadas, enséñame a usar esto, enséñame a descargar, a hacer una cuenta para poder hablarle a hermanos, a mis alumnos, a la gente de mi ministerio. Si teníamos proyectos de alcance, pues bueno, vamos a hacer por llamadas, pero no detengamos esto. Estamos en una nueva etapa, una nueva normalidad como iglesia. No sabemos cuánto va a usar, cuánto va a durar, pero tenemos que estar dispuestos a avanzar. No será fácil, vamos a ser cuestionados, va a ser complicadito, podemos padecer, podemos pasar algunas circunstancias, pero primero Dios, en el amor de Dios y con Jesucristo de nuestro lado, lo vamos a poder lograr. Hermano, no se rinda, hermano, busque ayuda. Si usted está pasando un momento difícil, si usted se está alejando de Dios por alguna circunstancia, no puedo decir que es normal, pero es común que sea más susceptible a poder pecar, a poder alejarnos, a poder desanimarnos, que nuestra fe esté flaqueando. No se quede solito en su casa sufriendo. Háblele a su maestro de seguimiento, a su maestro de discipulado, a su líder de varones, a su líder de jóvenes, al pastor. Pastor, estoy batallando, ayúdeme. Y seguramente va a haber alguna forma de ayudarlo. No podemos detenernos como iglesia. Siga orando, seguimos orando por los hermanos. Ahorita vamos a orar por los hermanos que están en la enfermedad. Siga alcanzando, siga ministrando, siga sirviendo al Señor en su hogar. Sigamos siendo iglesia con una nueva normalidad, una nueva etapa diferente, pero sigámoslo haciendo, no nos detengamos, sigamos alcanzando, sigamos intercediendo, hermano, por las misiones, todos estos países por los cuales orábamos aquí, por personas que están trabajando en estos países. No se le olvide orar por ellos, sigamos adelante, sigamos siendo iglesia con una nueva normalidad, pero sigamos siendo iglesia. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar ahora en su casa.
para pedir que Dios nos bendiga como iglesia, para que Dios nos fortalezca y nos lleve a poder crecer cada día, poder seguir adelante, poder seguir firme en todo lo que hacemos. Ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque podemos ver en ella que en su momento tus discípulos tuvieron que enfrentarse a una nueva etapa, a una nueva normalidad, tuvieron que hacer cosas diferentes porque era necesario, tú lo permitiste con propósito, Señor. Tú estás permitiendo todo esto en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra iglesia, porque tú tienes planes, porque tú lo permites con propósito, Señor. Permítenos, ayúdanos, tráenos paz, muéstrate a nosotros como lo hiciste a los discípulos, para entender qué es tu plan, que tú no tienes el control, que tú nos estás pasar por esto con propósitos. Ayúdanos a poder ser iglesia, a poder estar firmes, afírmanos para poder avanzar, poder crecer, poder seguir haciendo lo que tú nos has mandado a hacer en esta nueva normalidad. Nos vamos a adaptar a las circunstancias, va a ser difícil, nos van a cuestionar por lo que está pasando en el mundo. Quizá podemos padecer, nos podemos enfermar, pero te pedimos que tú nos mantengas firmes, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, cada ministerio de nuestra iglesia, cada proyecto de alcance. Ponemos en tus manos para que seas tú el que esté trabajando, Señor. Papá, te pedimos por cada miembro de nuestra iglesia, mi Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas cuidado de cada miembro de nuestra iglesia, cada persona que entre semana o el fin de semana venía a esta congregación, a este templo y se reunía, que tú tengas cuidado. Señor, ayúdanos como iglesia a cuidarnos los unos a los otros, a buscarnos los unos a nosotros, a edificarnos los unos a los otros. Padre, ayúdanos a poder fortalecernos como iglesia, aún a pesar de las circunstancias. Señor, te rogamos por cada persona de nuestra iglesia, por nuestros adultos mayores de nuestra iglesia, que son vulnerables en esta etapa, Dios, en este proceso de pandemia. Cuídalos, guárdalos, Señor, fortalece su sistema inmunológico, guárdalos de toda exposición, aún en sus casas, Señor. Toda persona que de repente nos visita por alguna razón, Señor, cuídanos que no sea un motivo de contagio. Bendice a nuestros niños de nuestra iglesia, fortalécelos, Señor, ayúdalos a estar firmes, a estar animados, a nuestros jóvenes en sus hogares, bendice sus tareas, bendice sus clases en línea, ayúdales a mantenerse firmes en esta etapa difícil de la adolescencia y juventud, donde es fácil alejarse de ti, donde es fácil caer en pecado. Guarda a los jóvenes, Señor, guarda a todos nuestros hermanos, a los hermanos de nuestra iglesia, Señor, que padecen alguna enfermedad. Bendíceles, cuídales en esta pandemia, Señor. Cuida a cada hermano de nuestra iglesia que tiene una enfermedad crónica, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene otros problemas de enfermedad, de cáncer, Señor. Bendíceles, Señor. Sé con ellos. Los amamos, queremos que estén bien, queremos orar por ellos, queremos mostrarles nuestro amor en oración, Señor. Guárdalos de todo contagio, de toda enfermedad. Permite que estén ahí en sus casas, Señor, y si tienen que acudir a algún centro hospitalario o alguna clínica por su enfermedad, que tú los guardes de toda exposición, Señor. Bendice a los líderes de nuestra iglesia, Señor, en este proceso donde tienen que estar trabajando, donde tienen que seguir sirviéndote, Dios. Guárdales, dale sabiduría, dales estrategias, Dios, para poder avanzar como iglesia. Bendice a cada hermano que está en su casa, que tiene que salir a trabajar. Protégele de esta enfermedad, Señor. Bendice nuestros proyectos de alcance, Señor, para poder seguir amándote, poder seguir alcanzando. Señor, te pedimos que nos hagas sensibles a tu Espíritu Santo, porque tú nos quieres usar para alcanzar personas, para hablarles de ti, para mostrarles, porque dice la Escritura que va a haber quienes son bienaventurados porque van a creer, aún sin haber visto,
que son sensibles, y si nosotros vamos y les decimos que tú les amas, que tú tienes propósitos, ellos no van a dudar, ellos van a creer, porque hay necesidad en el mundo en este momento. Ayúdanos a seguir haciendo la labor que nos has encomendado, de hacer discípulos a todas las naciones. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de los peregrinos, Valle Centro, bendice a las iglesias que nos rodean, las iglesias de nuestra ciudad, de nuestro país, a todas las iglesias en el mundo, misioneros, bendice, Señor, bendice esos países que hemos adoptado, Padre, que oramos, te rogamos que tú les bendigas. Si hay personas, hay cristianos trabajando en aquellos países, te rogamos que tú les protejas de este virus, que tú les protejas allá donde están solos, sin iglesia. Protégeles, Señor. Gracias por este tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en tu iglesia, que tú nos fortalezcas, que tú nos muevas a seguir avanzando. Somos tu iglesia. Queremos honrarte, queremos glorificarte con todo lo que somos. Gracias, Señor, por cada hermano. Gracias, Señor, por cada hermana que sigue adelante. Señor, y si hubiera ahí alguien que estuviera flaqueando, que estuviera batallando en su vida, Señor, ayúdanos a poder estar dispuestos a animarle, a bendecirle, a orar por ellos. Somos un cuerpo y nos necesitamos. No estamos físicamente quizá juntos, reunidos, pero somos un cuerpo. Somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros. Señor, permítenos, cuídanos y ayúdanos a poder seguir siendo ese cuerpo unido que tú esperas que seamos, Señor. Cuídanos del mal, cuídanos de enfermedad, cuídanos del enemigo, cuídanos de nuestra propia carne, del mundo, Señor. Ayúdanos a poder crecer, a poder trascender para tu gloria, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por tu palabra que nos fortalece. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos enseña. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ayuda a estar fortalecidos todos los días, Señor. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Padre, porque nos amas. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es realmente una bendición poder estar con ustedes, ya casi las 8 de la noche, y en verdad le damos muchas gracias a Dios porque seguimos siendo iglesia, porque seguimos unidos, porque seguimos aquí firmes. A través quizá de transmisiones le pedimos que siga reuniéndose con su iglesia, conéctese. Si usted ve que hermanos de repente tienen Facebook y no los ve conectados, mándele un mensaje. El martes te esperamos, conéctate, el jueves, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. Anímelos a seguir alimentándose, a seguir conociendo de la Escritura. Le mandamos muchos saludos a los hermanos que se están conectando, el hermano Alberto Hernández, hermana Gladys, Dios le bendiga, hermanita, ya la extrañamos. Ale Barrios, que siempre se conecta, Rocío Caña, su familia, Yuriko, hasta San Luis, Dios te bendiga donde estés, Yuri, que te proteja en todo lo que tú haces como personal de salud. Braulio, desde Hermosillo, Sonora, amigo, Dios te bendiga. En verdad es un gusto poder conocerte. Vemos todo lo que estás haciendo allá en Sonora con la iglesia. Mandamos un saludo hasta la iglesia, a Familia Amistad Sur en Sonora. Hermana Lupita Alvarado, Dios le bendiga, siga bendiciendo a su familia. Jaime Trujillo, Miguel Ángel Salinas, Claudia Laria Taurino, Dios les bendiga. Oramos mucho por ustedes. Hermana Lupita de la Rosa, Dios le bendiga. Hermanos, pues Dios les bendiga. Oramos por ustedes. Le pedimos a nuestro Padre que siga bendiciéndonos, siga cuidándonos. Hay que seguir orando por nuestro pastor, por su familia, por su mamá, en este proceso tan difícil de enfermedad. Que el Señor les siga bendiciendo y que haga su voluntad en la vida de esta familia. Le damos gracias a Dios por ustedes. Hermanos, extrañamos verlos, en verdad. Ha sido difícil para todos poder verles pronto, poder estar con nosotros reunidos como lo hacíamos antes. Mandamos muchos saludos, muchos hermanos que cumplen años en este mes. Por ahí hemos visto en Facebook la hermana Piedad que días previos estuvo cumpliendo años. Mi mamá también el día de ayer cumplió años.
demás hermanos, por allá hay otros jóvenes, la hermana Norma, que también unos días atrás estuvo cumpliendo años, hay otros jóvenes que van a estar cumpliendo años próximamente, Omar, Germán, y todos, la verdad, pensé recordar todos los cumpleaños que he visto en este mes, se me olvidaron, pero bueno, si usted cumpleaños este mes, le mandamos un abrazo, una felicitación, le amamos, y bueno, le invitamos a que se siga conectando en estas transmisiones, en estas reuniones. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, siga orando, siga intercediendo, siga adorando a Dios en su casa, ponga su pantalla, ponga su teléfono, una alabanza de YouTube, en Facebook, vea las predicaciones, mándele un mensaje a sus alumnos de seguimiento, algunos discipulados, sus maestros, a otros líderes, a otros hermanos, sigamos edificándonos. Dios les bendiga, los guarde, nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde, conéctese, y bueno, terminamos con este tiempo de alabanza. No se desconecta hasta que termine este tiempo de alabanza, aproveche para cantar con su familia, aproveche para cantar con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, y alabe al Señor, adoremos al Señor. Acuérdese, la Iglesia Evangélica Los Peregrinos existimos para mostrar su amor y salvación, haciendo discípulos que extiendan su reino desde Ciudad Valles y hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Hasta luego, les mandamos un gran saludo. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas te escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar.